Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Espero que hoy estén espectaculares. Vamos a tocar un tema que puede incomodar, pero es demasiado importante. Se trata sobre la caca y todo lo que implica una buena caca. Yo sé que suena asqueroso, pero ¿qué pasa? Que las heces de nuestros hijos pueden decirnos mucho sobre su salud, sobre su inflamación, sobre incluso cómo va su neurodesarrollo. Y para eso invité aquí al podcast y bienvenida a la nutricionista Guadalupe Mena. Welcome. Hola, estoy feliz de estar aquí. Yo sé que uno de los temas que a ti te apasionan es la caca. Okay, y eso es asqueroso, pero es que dice tanto, ¿ok? Y yo sé que una de tus pasiones es... Hemos escuchado antes de la medicina de precisión, pero ahora existe lo que se llama la alimentación de precisión. Pero hablemos de lo más básico, la caca. ¿Qué nos dice a nosotros de la salud de una persona, las heces de esa persona? Ok, mira, cuando hablamos de las heces es importante enfocarse en ver la textura, la forma, el color, porque usualmente lo dejan en segundo plano. Entonces, si tenemos un niño que, por ejemplo, está inflamado, que no ha evacuado, aparte de tener la distensión abdominal, estamos hablando de toxinas que van a estar dentro de su organismo. Y en muchos casos te dicen, ¿sabes qué? Mi hijo sí evacúa una vez y solamente se enfocan en, le duele un poquito, pero no están viendo si realmente era la caca prácticamente ideal que tenía que hacer. Okay. Entonces, tú te comienzas a enfocar en la forma de cómo es la caca del niño, la textura, el color inclusive, y puedes ir relacionando con el grado de inflamación, ver también si la alimentación le está cayendo bien o no a tu hijo, y muchas otras cosas más. Entonces, cuando hablamos de caca, por ejemplo, podemos enfocarnos con la escala de Bristol. Entonces, tú usas la escala de Bristol y ves, es como una guía que puede servir para los padres. Porque si yo no sé, yo digo, ok, Walpe, ¿cómo yo puedo verificar que mi hijo está haciendo una caca ideal, una buena caca? Entonces usas la escala de Bristol y te comienzas a ver si son bolitas, si tiene una forma de salchicha, si es con rigurosidades y también el tema de la tonalidad. Entonces, si es una caca muy oscura, implica que a lo mejor la alimentación no es la ideal para tu hijo. Si tiene rigurosidades, más allá de que le esté doliendo, implica que el tema de la digestión tampoco está bien. Si ves que, por ejemplo, hay un alimento que salió intacto, te sirve para poder percatarte y decir, ok, mi hijo a lo mejor carece de esta enzima que forma parte del proceso de digestión del alimento. Entonces tú realmente con la caca puedes ver mucho más allá, aparte de que tú puedes ver el tema de la piel, el tema del cabello, si el abdomen está extendido o no, pero con la caca puedes ver también mucho más allá de lo que a veces no se enfocan. Yo recuerdo cuando Raquel era bebé, yo le abría el pañal y era como una caca arenosa, abundante, arenosa como, no era diarrea, pero no estaba formada. Tenía un olor. Yo sé que, a ver, el popó huele a popó. No estoy pretendiendo que el popó huele a rosas. Pero era como a pútrido, como a podrido, como algo más allá de una caca normal. ¿Qué pasa ahí con un popó así? Ahí, eso, por ejemplo, lo puedes usar como una señal de que hay una disbiosis presente. Porque efectivamente la caca va a tener un olor peculiar, ¿sí? Pero mientras más fétido sea el aroma, es una señal de que hay una disbiosis. ¿Disbiosis es cuando hay? Por ejemplo, sobrepoblación de bacterias, de levaduras, de arqueas de protozoos, cualquier microorganismo de tu microbiota que no esté en equilibrio. Entonces, si tienes que tu bebé está haciendo una caca muy fétida o la textura es muy como pastosa, arenosa y dices, ¿sabes qué? Le cambia, por ejemplo, la tonalidad cuando yo le brindo fórmula. Eso es una señal de que la fórmula no le cae bien. Okay. Debería mantenerse la misma tonalidad siempre, pero si le cambia, es también relacionado con que lo que está comiendo o a lo mejor se está suplementando no es lo ideal. ¿Cuál es el pupú ideal? Si usamos la escala de Bristol, lo ideal sería escala 3 y 4. Esa misma escala la puedes aplicar para adultos y para niños. Si quiero dar como detalles, que sea como una salchicha, o sea, entera, compacta. No debería, por ejemplo, en el momento que vas al inodoro, fragmentarse. También otras señales, a veces les sirve a los padres de que cuando jalan la válvula no quede manchado. O sea, todo ese tipo de pequeños detalles te sirve para ver qué está pasando con el proceso de digestión de tu hijo. ¿Y qué pasa con la constipación?
Porque yo tengo entendido, me estabas comentando antes, que hay niños que hacen popó todos los días, pero hacen unas bolitas. Y al final, en verdad, están sumamente constipados, pero como hicieron un par de bolitas, pensamos que es suficiente. O sea, la cantidad que uno evacúa también tiene que ver con la constipación. Sí, cuando hablamos de estreñimiento, realmente va más allá de hace o no hace durante el día. O sea, estamos hablando de que el simple hecho de que haga bolitas ya es tu hijo estreñido. Si hace, por ejemplo, pasando un día, es estreñido. Lo ideal es que tu hijo haga 2 o 3 veces o al menos una vez al día sin que tenga bolitas. O sea, que sea una sola forma compacta. Pero hay casos que los papitos realmente creo que desconocen este tema y te dicen, no, como si hace pasando un día, no es estreñido. O sea, lo ideal sería que tu hijo evacúe 2 o 3 veces diarias en una escala de unos 3 a 4 en la escala de Bristol. Yo recuerdo a Raquel de chiquita, ella me pedía enemas porque estaba tan constipada. Ella venía con su enemita y me lo ponía y se sentaba en mis piernas y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Obviamente ya gracias a Dios no es el caso, pero sí sé, por ejemplo, hace poco, yo le varío mucho su dieta y me encantan los colores diferentes de las cosas naturales porque yo sé que cada cosa tiene bichitos diferentes y ahorita nos vas a conversar de eso. Y yo le di un camote morado nuevo. O sea, ella lo había comido antes, pero muy poquito y le encantó. Y en esta ocasión comió un montón. Terminó en el hospital porque no evacuó en 2 o 3 días, que para Raquel era raro, esa toxicidad. De la manera que mi hija, y no sé si tú tienes otra experiencia, ella lo demuestra es a través de sus conductas. Era dispersa. Cosas que ella usualmente hubiese prestado mucha atención, dejó de prestar atención, dejó de contestar preguntas que para ella eran fáciles. O sea, le afectó directamente su función cognitiva. Entonces, desde tu experiencia, ¿una mala caca afecta el neurodesarrollo de un chico? Completamente. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Porque cuando tienes tú las heces en el tránsito, más allá de que salgan o no salgan, si se quedan ahí, comienzan a generar gases. Y esos gases son sustancias nocivas que no forman parte de tu organismo y comienza a generar inflamación. Entonces, imaginemos, si hay un proceso, un periodo máximo que tu organismo puede retenerlas y de ahí tiene que salir, pero no sale, se quedan ahí. Estos gases, ¿qué pasa con los gases? Más allá de que el nene sienta molestias, un dolorcito en el abdomen bajo, comienza a generar el tema de la inflamación o de la toxicidad. Entonces, por eso es que tú comienzas a ver cambios a nivel conductual, el niño puede estar un poco más irritable. A medida que van creciendo y pueden también comunicarse, te dicen, sienten un alivio cuando van a hacer popó. Y es un alivio más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar de el abdomen está un poquito más plano, me siento más ligero. No, es un alivio en cuanto a nivel conductual. Pero si es un nene que no me está haciendo popó 2, 3 días, o a veces hay casos que son 7 días, tú comienzas a ver cambios. Entonces, a medida que mejora el tema del estreñimiento, también mejora la relación que tu hijo tiene con el tema de la conexión. Sí, cerebral. ¿Cuáles son las causas más comunes por estreñimiento? Usualmente es una baja ingesta de fibra. Aparte, también puede ser baja ingesta de líquidos, de toma de agua. Porque un tema que es importante mencionar es no solamente darle fibra a tu hijo. Mientras más fibra le des de forma natural en los alimentos equilibrados, también requiere más agua. Si yo le doy más fibra, pero no le doy más agua, puede pasar lo contrario. Bolas. Exacto. Puede pasar que hay muchos casos que papás a veces llegan y te dicen, yo le di fibra de forma natural en su dieta y mi hijo, en cambio, comenzó a tener gases, tuvo más molestias. ¿Qué es lo que pasa? Si tú le das fibra, la fibra requiere agua para hidratarse. Entonces, la fibra llega donde está el popó estancado, pero no está hidratada. Entonces, si combinas agua con la fibra, hidrata el popó y comienza a empujarlo para que pueda salir. Entonces es como una combinación de 2 de 2. Si yo doy más fibra, tengo que asegurarme que mi hijo consuma más agua. Otra posible causa es también la disbiosis que puede tener. O sea, por ejemplo, si estamos hablando que hay una sobrepoblación de bacterias o carece de tal bacteria en particular y yo le doy una alimentación alta en ciertos tipos de carbohidratos, también voy a generar, por ejemplo, una fermentación en el estómago donde no debería ocurrir. Entonces, son muchas cosas que pueden generar el estreñimiento en ellos. Pasa que ahora que dices carbohidratos, hablamos de las famosas dietas. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que hacen dietas, por ejemplo, keto o paleo o vegano. O sea, todas estas dietas en las cuales uno
excluye ciertos alimentos, ¿verdad? Y se vuelven moda. Aquí estamos hablando específicamente de niños dentro del espectro autista que sabemos que les falta parte de la microbiota intestinal. Exacto. Háblanos un poco de qué es alimentación de precisión, porque siempre estamos escuchando, y yo misma siempre estoy diciendo, no gluten, no azúcar, no procesados, pero ¿qué sí? ¿Qué sí? El carbohidrato sí, la fruta sí, los vegetales sí, o sea, ¿qué sí pueden y deben comer si están dentro del espectro autista para aumentar esa diversidad o sea, de la microbiota sin lastimar al niño? Ahí lo mejor es aplicarlo de nutrición de precisión. ¿Qué es precisión? Más allá de que la dieta sea personalizada, se adapte a él o a ella, es realmente de ver qué le beneficia. Y en precisión es tu parte genética, tus células, nutrir tus mitocondrias. Entonces ya quitamos gluten, quitamos lácteos, quitamos azúcares. Pero viene la pregunta, ¿ahora qué le doy? No es lo mismo a lo mejor dar un pedazo de zanahoria versus un pedazo de zucchini, porque cada organismo es diferente. O sea, cada microbiota va a ser distinta. Entonces, la nutrición de precisión se basa en encontrar qué es lo que realmente va a nutrir tu microbiota. Yo puedo tener niño A y niño B. Los dos pueden estar inflamados, pero vamos a ver que el alimento que sigue siendo natural, que sigue siendo bueno, le va a caer diferente a cada uno. Y la explicación es que te dicen, ¿pero por qué? Si a lo mejor a mi hijo le hizo súper bien la zanahoria, a mi otro hijo le hizo mal el zucchini, no entiendo qué es lo que pasa. Si hablamos de que la microbiota es individual, personalizada para cada persona, entonces yo no puedo también brindar la misma alimentación para todos los niños. Tengo que buscar algo que sea de precisión, que realmente vaya a beneficiar. Entonces tenemos que buscar alimentos que vayan a beneficiar a la cantidad de bacterias que mi hijo tiene. Tengo que ver qué puede consumir, qué no debería consumir, la cantidad, la forma como yo le voy a cocinar el alimento también influye. Entonces, pero espérate, back up. Sí. ¿Cómo uno inicia un camino de alimentación de precisión? Si tengo posibilidad de hacer exámenes, los puedo hacer. ¿Qué tipo de exámenes? Los de intolerancias, alergias, en algunos casos los GMAPs. Si no puedo, tengo que enfocarme en la caca, por ejemplo, en mi hijo, llevar un diario de alimentación, estar muy pendiente de los cambios de conductas que puede tener, porque cada alimento va a influir de una forma específica. O sea, es importante que comencemos a ver los alimentos más allá de le doy el alimento porque tengo que nutrirlo por la edad que tiene, sino le voy a dar este alimento porque su microbiota lo requiere. Porque si la microbiota comienza a mejorar, comienza a estar más estable, tu hijo va a estar más estable. Porque nosotros, aunque suena un poco complejo, o sea, no estamos solos. Nosotros somos como que la fusión de todos los microorganismos que están dentro de nuestra microbiota. 3.000 millones de bacterias. Entonces, de DNA bacteriana. Todos nosotros deberíamos ver, yo como, no por mí. O sea, yo como por mi microbiota para poder estar bien. Y si yo lo hago, tengo que comenzar a hacerlo con mis niños también. Yo, como te contaba, un ejemplo que me encanta, que me puse a pensar. La mayoría de las personas, incluyendo muchos médicos, todavía no saben que la microbiota es un órgano. Así como el corazón, el riñón, el cerebro. O sea, se considera un órgano desde el 2010. Y yo les digo a las personas, imagínate que tú tienes un cuarto de tu corazón. 3/4 no está. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo vives con un cuarto de corazón? ¿Verdad? La persona con autismo tiene un cuarto de la microbiota. Exacto. Ya se saben en todos los estudios que se han hecho que ellos tienen una microbiota no diversa. Entonces, si ya yo sé que a mi hija le falta 3/4 de un órgano, por así decirlo, ya yo entiendo que los alimentos tienen microbios. Lo natural tiene los microbios que yo necesito darle a mi hija para que ese órgano se empiece a completar. Exacto. Y a pasar de los años, entre más variedad le doy y más microbios le doy, pues de un cuarto ya vamos a mitad de corazón, a 3/4 de corazón, hasta completar este órgano que eventualmente va a hacer que mi hija, el pronóstico no tenga límite. Pero a nivel nutricional, ¿cómo lo explicarías? Primero diría que es muy importante que seamos constantes. Porque para yo sobrepoblar mi microbiota otra vez y mi niño con autismo, yo tengo que ser constante. Es decir, no voy a hacerlo solo por un mes, solo por una semana. Es un proceso largo. Y tener presente que va a tomar un tiempo diferente para cada niño. Entonces, ya partiendo desde ahí, yo puedo decir, ok, vamos a hacer un programa nutricional para mi hijo, personalizado, viendo cómo comienza a tolerar cada alimento,
ver también qué otra sintomatología tienen en cuanto a sistema digestivo, es decir, si sufre estreñimiento, si tiene a lo mejor diarrea, si tiene muchos gases. O sea, es ver también la parte clínica que tiene. Con parte clínica te digo colesterol elevado, triglicéridos, los valores de glucosa, los valores de insulina. Entonces, combinando todo eso, podemos hacer un programa que sea lo ideal para él o para ella. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con los alimentos. Teniendo una dieta natural que sea rotativa. Como la doctora Dolly, la retro. Completamente, de acuerdo con eso. Entonces, coges ese modelo y comienzas a analizar y ver qué alimento le cae bien, qué alimento no le cae bien, la porción que tiene que comer también es muy importante, porque recordemos que igual está en una etapa de crecimiento, entonces no le puedo yo dar lo mismo a mi hijo de 4 años que a mi hijo de 10 años. O sea, es importante también la porción, el tipo de cocción, tengo que ver. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos mencionar de que tienes el zucchini o hablamos de la manzana. La manzana tiene efectivamente un aporte para el microbiota en mi hijo. Pero si yo veo que la manzana con cáscara no le cae bien, ¿qué hago? A veces quitan la manzana con cáscara. Tienes que ir de a poco. Entonces vamos a quitar la cáscara de la manzana. O sea, le sigues brindando manzana, pero estás adaptando la dieta para la microbiota de tu hijo. Ya. Entonces, esos pequeños cambios hacen una gran diferencia cuando hablamos de comenzar. ¿Cómo le va a caer? Exacto. O sea, yo le pudiese empezar sin cáscara y si esto le cae bien, eventualmente capaz aceptará la cáscara. Eventualmente, su organismo. sí, podría pasar, porque estamos hablando de que vamos a sobrepoblar la microbiota progresivamente. Entonces, de igual forma hay que ir progresivamente con los alimentos. ¿Cómo funciona el tema de sobrepoblar? Por ejemplo, yo sé que si un niño no tiene dentro de su sistema, digamos, el ejemplo de la manzana, si no tiene microbios que digieren manzana, porque sabemos que el niño con autismo no tiene diversidad, y come la manzana, en teoría se está comiendo los microbios que requiere para digerir tal manzana. Pero ¿cuánto tiempo toma de comer manzana y que le caiga mal hasta que eso se pueble y pueda digerir la manzana? ¿O uno suspende lo que el niño no digiere y ya? Si hablamos que en el examen le salió, sí lo vamos a suspender por un tiempo, pero si en el examen no le salió, lo ideal sería comenzar progresivamente. Entonces yo no puedo venir y decir, voy a dar un ejemplo, una taza de manzana, pero el simple hecho que a lo mejor yo le dé una cucharada de manzana, yo estoy incorporando progresivamente la manzana en la microbiota. O sea, no todos los días manzana, capaz una vez a la semana. Exacto. La metes. Digamos que tengo una dieta rotativa de 7 días. En los 7 días yo no voy a repetir el alimento, pero yo puedo comenzar con una pequeña porción del alimento. Diferente a que yo vaya de golpe con una cantidad muy grande que a lo mejor le va a generar una molestia. Entonces, hay un caso que me ha pasado con unos papás que me decían, yo le traté de incorporar tal alimento, pero no lo puedo hacer porque me he dado cuenta que no lo tolera bien, a pesar de que en el examen no le ha salido. Entonces le digo, ok, pero ¿cuánto trataste? Y me dicen, la taza entera. Entonces le digo, vamos a dar, por ejemplo, un pequeño pedazo. Y me dicen, pero es un pequeño pedazo. Realmente no le estoy brindando nutrientes. Y le digo, no, sí lo estás haciendo. Porque estás permitiendo que también los microorganismos que están dentro comiencen a reconocer el alimento. Porque cuando tú ingieres un alimento, tenemos que verlo de que tu cuerpo tiene receptores. Entonces, más allá de que si es un carbohidrato, es una proteína, es una grasa, el cuerpo químicamente funciona distinto. Entonces, tú comes un alimento, tu niño con autismo come un alimento, pero el cuerpo comienza a reconocer y activan receptores. Ah, esta es una manzana, esta es una pera, esta es una naranja. Siguen siendo frutas, pero cada una activa un receptor distinto. Entonces, el simple hecho que tú le brindes una pequeña porción, estás permitiendo que este receptor se vaya a activar. Ahora, cuando hay inflamación y hay la disbiosis de la microbiota en ellos, pasa que como hay inflamación, a veces estos receptores toman un poco más de tiempo en activarse. Y por eso es que también se habla de 1-1, no mezclar tantos alimentos, no porque el cuerpo no pueda, sino que no es el momento ideal en ese caso. Entonces, vas 1-1, pero con un pequeño pedazo permites que progresivamente este receptor comience a activar.
Pero si Claro, no le vas a brindamos- dar ajá. 5 frutas en un día. No. Le vas a dar poquito y vas a ir variando las frutas como para gentilmente ir despertando esos receptores y que esos bichitos, porque uno Ajá. puede ver un pedazo de manzana, pero tú no Sí. sabes los millones de bichos, o sea, de microbios que tiene. Entonces tú en verdad en un pequeño pedazo sí estás contribuyendo a ese órgano, pero ese órgano Exacto. tiene que aceptar esos Exacto. bichitos. Y aparte también, si tengo, por ejemplo, diferentes tipos de manzanas, yo las veo como manzanas, pero Pero ya sí. sabemos que son diferentes. O sea, el color va a cambiar la parte química de la manzana. Y eso implica que la manzana roja no va a tener el mismo enfoque que la manzana verde para la microbiota de mi hijo. Entonces, es importante que progresivamente puedas como que brindarle todo lo que la microbiota va a necesitar. Y claro, cuando uno rota alimentos, así sea que roten arroces o roten los colores de la fruta, porque hay niños que son selectivos, al rotar nada más el alimento ya baja la inflamación porque no estás dándole siempre con la misma cosa. ¿Qué pasa cuando un niño es selectivo, por ejemplo, y solamente come lo mismo todo el tiempo? Ahí tenemos que ir progresivamente para una dieta rotatoria. Pero ¿qué pasa a nivel del organismo del niño? A veces pasa que como papás se preocupan mucho y te dicen, es que si yo le doy otro alimento no come. Y le siguen brindando el mismo alimento. Ese alimento lo más probable es que termine en una intolerancia, porque le estás dando el mismo alimento todos los días. Entonces ya sabemos los receptores. Podemos decir que el receptor constantemente se está encendiendo día tras día. Entonces, como se enciende día tras día, generas igualmente un proceso de inflamación, diferente a que, aunque sea selectivo, tú comiences a variar el alimento. Entonces, este receptor que está casi que siempre encendido, le permites que quede apagado, se enciende otro, pero el grado de inflamación que estaba en ese comienza a bajar, baja. Y aunque a veces los papás te dicen, es que no va a comer, entonces tienes que tener paciencia porque cuando ya entras en el proceso, muchos papás, por no decirte todos, te dicen, estoy sorprendido, ya comienzan a comer. Y lo que pasa es que la selectividad alimentaria va de la mano con la inflamación. 100%. Entonces, yo comienzo a bajar la inflamación de mi hijo con autismo y la selectividad comienza a bajar. Tal vez no de golpe, porque a veces todos queremos un cambio de una, pero te dicen, ¿sabes qué? Aceptó tal textura, aceptó tal alimento. Antes solamente me comía en cuadritos, ahora lo comió en rectángulos. Y ese es un cambio. Entonces, Yo sí he hay tenido cambios. pacientes acá que vienen a Panamá y en menos de 2 semanas el niño está comiendo de todo. O sea, si uno hace el proceso de desinflamar correctamente y tiene fe en ese proceso, Exacto. ese niño va a comer. Hay cosas que siempre he tenido curiosidad yo, Guadalupe. ¿Qué pasa con la cocción? ¿Ok? Digamos que yo tengo una zanahoria cruda, una zanahoria frita y una sancochada, ¿verdad? ¿Esas 3 son iguales a No. nivel microbial? No son iguales. ¿Ok? Antes de entrar en el tema de la microbiota, clínicamente no son iguales, porque sigue siendo zanahoria, pero va a tener un efecto diferente en el valor de glicemia del organismo. O sea, Ok. por ejemplo, si yo tengo zanahoria rallada, el valor de tu glucosa va a ser diferente. Si yo consumo, por ejemplo, zanahoria cocida, mi glucosa va a comportarse diferente. Entonces, Y frita ni hablar. frita ni hablar, pero sigue siendo el mismo alimento, pero cambia. ¿Y cómo son diferentes? ¿Cuál es mejor o peor? Ahí viene la parte de la precisión. Yo tengo Ok. que ver qué es lo que le conviene a mi hijo. O sea, por ejemplo, si hay inflamación digestiva, que en muchos casos lo vamos a encontrar en los niños con autismo, una zanahoria cruda, que normalmente nosotros diríamos, ¿sabes qué? La zanahoria cruda tiene mayor aporte de fibra, va a ser beneficiosa para tus bacterias, consume la rallada y cruda. Yo puedo generar muchos gases en ellos. ¿Por qué? Porque como hay una ausencia de ciertas bacterias, cuando esa zanahoria, la parte no digerible, llega al colon, si ya estas bacterias no están en el colon, están por ejemplo en el estómago, ya en otra zona comienzan a tratar de desdoblar la zanahoria cruda. Entonces, ¿qué voy a tener? Un niño que va a estar lleno de gases, un niño que comió el alimento, el abdomen se le inflamó, va a tener dolor, probablemente pueda tener estreñimiento. Entonces, ¿yo qué hago? Modifico la textura, modifico la parte química de la zanahoria cocinándola. Si yo la cocino por mucho tiempo, y viene la contraparte de la microbiota, te dicen, pero ¿qué parte le estás dejando para las bacterias con el enfoque microbiota? Entonces llegas a un punto medio.
voy a dar una ligera cocción. Pero una vez más, tienes que ver cómo se adapta a tu hijo. Entonces, si vamos a dar zanahoria, yo te diría, veamos cómo lo tolera tu hijo. Ya. Porque decirte que esta es mejor o la otra cocción es mejor, Depende de la persona. Depende de la persona. O sea, crudo en teoría tienes más microbios vivos. Exacto. Y más fibra. Exacto. Pero capaz tu hijo todavía no tolera la cantidad de microbios o fibra. O sea, si le pones a hervir unos minuticos, le baja la microbia, le baja la fibra, pero capaz es la manera que él, es como la manera suavecita de ir introduciéndole. E inclusive la cantidad que vas a brindar. O sea, por ejemplo, si la zanahoria es el vegetal del día y yo le tengo que dar, eso es un ejemplo, 2 tazas al día. Yo voy a escoger tal vez 1,5 tazas que sea cocida y la otra media taza se la doy cruda. O puedo ir viendo, por ejemplo, le doy 1 taza entera y de la otra taza restante yo dejo 1/3 que sea crudo. ¿Sabes que yo recuerdo cuando Raquel, o sea, hay videos de Raquel, flaca, pero desnutrida y ella comía un montón, pero cuando hacía popó, casi toda la comida iba por ahí, ¿no? Y recuerdo a la doctora, me dice, tu hija tiene muy poco colesterol. Y la mandó a comer papa frita, hecha por mí en mi casa, pero le mandó a comer frito. Entonces al final uno dice, wow, es que la niña necesitaba colesterol. Obviamente con aceites no vegetales, no de canola, pero es verdad, cada niño requiere algo diferente. Lo igual podemos hacer con el tema de las manzanas. O sea, siempre podemos cocinar algo para bajarle la carga del golpe, cuando vamos a introducir algo. Sí, o lo puedo cocinar o puedo yo ayudarme retirando la cáscara. Ok. Yeah. Haciéndolo más débil el alimento. Exacto, pero igual lo voy fuerte. Exacto, pero igualmente lo voy a incorporar progresivamente. Porque no es de retirárselo, sino buscar la forma en la que yo pueda brindárselo. ¿Qué pasa, por ejemplo, Raquel? Te doy un ejemplo. Yo sé que las sensibilidades alimentarias cambian todo el tiempo. Yo tendría que hacerla de vuelta, pero hace 2 años le hice uno que decía que Raquel, 3 estrellas en el huevo. No podía comer huevo, ni clara ni yema. Y yo quisiera que eventualmente Raquel coma huevo. Porque ese estudio dice que hace 2 años que no, significa que paras más nunca, o uno puede de repente una vez cada 2 semanas introducir un poquito. O sea, ¿cómo yo le puedo romper esa intolerancia o no se rompe? Si ya estuvo algunos meses sin consumirlo, años, lo ideal es que comiences progresivamente. Porque como siempre va a estar variando, no va a ser el mismo examen, el resultado no lo vas a tener igual. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se asustan y dicen, nunca más le voy a dar. Claro, porque ahí dice 3 estrellas rojas. Y pero a lo mejor vuelves a hacer el examen y ya no está en 3, está en 2. Digamos que lo volvemos a hacer y no te sale ni una. Pero no le das por miedo. No, entonces, si no sale ni una, le empiezo a dar ya. Digamos que le sale una. Yo te diría que lo ideal sería suprimírselo igualmente, aunque ya no lo ha consumido por unos meses. Y después de unos meses, comenzar de a poco. No le voy a dar a lo mejor el huevo entero. Si quieres hacer la prueba, le das un pequeño pedacito. Y después de un tiempo de haberle dado el pequeño pedacito, podrías hacer el examen para ver si influye o no influye. Pero a veces pasa que dan de golpe. O sea, esa es otra cosa importante de mencionar. Si mi hijo ha estado sin consumir ese alimento y yo quiero reincorporarlo, yo no debería ir de golpe. Es decir, yo no, por más que quiero y yo sé que el alimento es sumamente nutritivo, no voy a ir a darle una cantidad muy grande. Yo lo que hice el otro día, y lo hice sin estudios, no sé si está bien o mal, en verdad no lo hice a propósito, pero terminó siendo así. Yo estaba haciendo 2 batches de cupcakes, ¿verdad? Porque Marcela tampoco come gluten, pero sí le va bien el huevo. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Uno para Raquel, que yo siempre meto bicarbonato con vinagre de manzana para suplementar el huevo, y otro batch lo hice con huevo para Marcela. Y Raquel se comió uno de los de Marcela sin querer, ¿verdad? Pero vamos a estar claras, o sea, de 3 plátanos con aceite, solamente hubo un huevo para 3 plátanos. Exacto. O sea, que realmente ¿cuánto huevo comió? Y me di cuenta que no tuvo ningún tipo de repercusión ni a nivel intestinal o conductual ni nada. Entonces, capaz un toquecito así, como para que el cuerpo baile un poco con la forma como se lo brindaste sin querer estuvo bien. Sí. Porque fue un plato, digamos, grande, pero no era para ella completo. No. Y había un solo huevo. Entonces, la pequeña fracción que le tocó es una pequeña fracción. Sí hace una diferencia en su microbiota. Claro que sí hace, porque se va a activar el receptor y va a decir, oh, aquí viene el huevo. Lo va a reconocer. Pero va a ser una pequeña cantidad que va a ser amigable. Diferente a que tal vez ella hubiera comido el huevo entero o en la misma preparación hubieran colocado 3 o 4. Claro, ok. Entonces sí hay un cambio ahí. Pero si ese estudio
de sensibilidades. Hubiese llegado recién con 3 estrellas, tú dices, aguanta. Yo te diría que aguantemos todavía. Okay. Aguantemos porque a lo mejor hay otro lado del organismo de ella que está generando la inflamación. Entonces este receptor no va a estar al 100%, No está listo. no está listo todavía. Pero si yo veo que en ella le comienza a bajar de 3, le bajó a 2 y luego le bajó a 1, puedes ir viendo cómo se comporta. ¿Por qué será? Yo empecé la dieta de la doctora Dolly. Yo hice alrededor de 4 meses de la dieta rotatoria. ¿Ok? Raquel fue increíble. De verdad, a los 15 años, ella tuvo cambios solamente haciendo eso. O sea que yo me doy cuenta rápidamente y todo el mundo alrededor se da cuenta si Raquel cambia o no. Y sí tuvo cambios importantes. 4 meses. Al 5.º mes, yo sé que eventualmente hay que empezar a retomar variedad. Y la doctora me dice, bueno, empieza a probar, a ver, retomando variedad, ¿qué tal? No le fue bien. Hice una semana retomando variedad y ella ya empezó como a ponerse más lentica, menos receptiva. Y tuve que volver a la dieta rotatoria y la hice por 1 año. Y después volví a probar la variedad y está perfecta. Aguanta variedad. ¿Por qué en un momento sí y en otro no? Exactamente. Porque su microbiota no estaba lista todavía. Para recibir tantos bichos. Claro, como dijimos, el tiempo va a depender de cada niño. Y eso va a depender del grado de inflamación de cada niño. Entonces, nosotros podemos decir, vamos a probar a los 5 meses, pero te diste cuenta que no estaba lista. Entonces, todavía le faltaba un poco más de tiempo con una rotativa hasta que ya puedas comenzar a introducir. ¿Pero qué pasa internamente? O sea, ¿por qué si yo le di todo natural, una cantidad de variedad más grande, por qué eso puede trastornar? Cada alimento va a tener una relación con cada bacteria en particular, o inclusive con cada levadura de la microbiota. Entonces, si resulta que a lo mejor Raquel tenía deficiencia de tal bacteria en particular o sobrepoblada otra bacteria en particular, al momento que tú introducías un alimento que era natural, tenía muchos nutrientes, podemos verlo como era una macromolécula para la microbiota de ella. O sea, químicamente no la podía todavía digerir. En digerir, te pongo un ejemplo, digamos que le brindábamos el camote. Yo sé que le gusta el camote, pero digamos que era un camote. Y ella no había estado comiendo camote. Es natural, tiene nutrientes, es muy bueno, pero resulta que no tenía la capacidad ya de digerir completamente ciertos carbohidratos. Al momento que ingresa el camote, pasa el proceso de digestión, no está digiriéndose al 100%, entonces llega donde está la bacteria y no hay tal vez la cantidad necesaria, la bacteria no la puede digerir, se queda como una macromolécula y esa macromolécula comienza a generar la inflamación a ella y comienzas a ver los cambios de que ya no estaba como antes. Diferente a que pasa el año y a lo mejor ya tiene un poquito más de esa bacteria. ¿Pero cómo la adquirió? Si yo dejé de darle alimento. Ya, baja también el proceso inflamatorio. Ya. Te baja. No solamente de que lo ideal es darle el alimento, pero si tu cuerpo está tan inflamado, así tú tengas un poquito de esa capacidad de digerir, no va a trabajar. Wow. Entonces tiene que bajar la inflamación para que tú le permitas también al organismo del niño poder desenvolverse. Entonces por eso después del año, ella a lo mejor le brindaste el mismo alimento y lo tomó bien. Y a eso también hay que agregarle los suplementos que ella ha estado tomando también, de que la comience a ayudar. Porque no se digiere. ¿Qué pasa? ¿Qué significa cuando el cuerpo no metila algo? O sea, cuando yo, por ejemplo, Raquel, cuando era chiquita, comía como el papá, más que el papá, y no engordaba. ¿Qué pasa con estos niños que comen muchísimo y no se sacian nunca? No sé, tú también tendrás idea de por qué no se sacian y por qué no engordan. Ahí también viene la explicación de qué es la conexión bidireccional con el cerebro. Si yo estoy en disbiosis, o sea, si mi niño tiene disbiosis, la señal que va a llegar al cerebro no es la señal más clara, no es la señal ideal. Entonces, en muchos casos hay también esta como carencia de bacterias en particular que son las que tienen que ver con el tema de la saciedad. Okay. Entonces, hay que ver si tenemos 10 niños con autismo, ¿cuántos a lo mejor no tienen el tema de la saciedad? Casi todos. Casi todos, pero es por estas bacterias. Entonces, el niño va a tener más hambre de lo normal. Y tú dices, ¿pero por qué no sube de peso? No sube de peso porque como está inflamado, resulta que no digiere el alimento. Come, pero no va a absorber todos los nutrientes. Entonces, no estamos con un proceso
químico natural del cuerpo de ellos. Pero a medida que va creciendo, le bajó la inflamación, probablemente viste un cambio también en el tema corporal de ella. Sí, empezó a engordar. Ahora tiene muslo, tiene carne. Y a través de los años siempre hemos luchado con la distensión abdominal, que ahora le pasa muy poco, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poco sobre cómo se ve eso? Porque yo sé que hay diferentes tipos de distensión. ¿Cuándo es normal? O sea, yo he escuchado más de una vez cuando dicen, no, está soplado porque está llenito. O sea, sí. A ver, tú porque estás lleno no te soplas. No. Si hablamos del abdomen, el abdomen es otro indicador, así como el tema de la caca. Con el abdomen tú puedes ver, primero lo vas a tocar. Si mi hijo, digamos el término llenito, ¿ya? El abdomen tiene que ser moldeable, que tú como mamá le puedas tocar el abdomen y a lo mejor se va a hundir un poquito, como la piel un poquito suave. Como masilla. Exacto. Pero si yo veo una pancita abultada y a lo mejor dura y tú la comienzas a tocar y está dura, eso no es normal. Eso no es porque está llenito. Eso no es porque está llenito. Eso es porque a lo mejor hay gases de forma interna que no están saliendo, los alimentos no están siendo digeridos, proceso de fermentación en zonas donde no debería estar. Entonces, ¿cómo tú puedes guiarte? Cuando tomas, por ejemplo, antropometría en la medida del abdomen de tu hijo, por ejemplo, con una cinta métrica, tú vas a tomar 3 zonas en la cintura, alta, media y baja. Justo abajo. Exacto. La media sería justo donde está el ombligo. Ok. ¿Ya? La alta va a ser 2 dedos de tus dedos encima del ombligo y la baja 2 dedos abajo. Ok. Usualmente hay una relación entre las 3, es decir, que puede tener 1 centímetro, centímetro y medio de diferencia. Pero en estos casos vas a ver una relación que entre cintura alta y cintura media a veces hay 6, 8, 9, 10 centímetros de diferencia. Wow. Y con cintura baja ves lo mismo, 10 o 12. Y tú dices, ¿tanto? Pues sí. Entonces, esa es otra señal cuando a veces van los niños a consulta y comenzamos a ver eso de ahí. Los papás te dicen, no, es que está llenito, sí, él come mucho. Y le digo, no. Vas a ver que al momento que cambiamos la alimentación, va a cambiar el abdomen. Entonces, otra forma de asegurarte eso, de que es netamente el abdomen, es que tú ves el peso, haces toma de otras medidas de los pliegues y tu hijo comienza a comer de forma desinflamatoria, una dieta rotativa, en porciones adecuadas, no pasa hambre, el peso en algunos casos se mantiene, el resto de medidas se mantienen, pero el abdomen plano. Entonces, no es que perdió peso, se desinflamó. Claro. Desinflamar es sobre todo en el tema del abdomen, de que se vuelva moldeable y de que haya una relación en armonía de las 3 zonas de la cintura. Sabes que tú acabas de decir la palabra peso y me hace recordar un caso donde la mamá dice, no, pero o sea, su hijo comía pura chatarra y dice, pero es que el pediatra me dice que él está bien de peso y talla. O sea, que nuestros hijos estén bien de peso y talla no necesariamente significa que estén saludables por dentro. No, eso es algo que debemos comenzar a cambiar porque el peso es el conjunto de varios como que compuestos. ¿La inflamación pesa? En muchas ocasiones sí, pero aquí viene el otro tema, como te digo. Si yo veo que el resto de medidas está dentro de lo normal, el resto de medidas se mantienen, pero me cambia el proceso inflamatorio del abdomen, no necesariamente el peso se va alterado. Ahora, si yo hablo de una inflamación, porque cada niño va a ser diferente, tenemos, por ejemplo, niños que la inflamación la podemos ver en el tema facial, en esta zona de aquí, que están reteniendo líquidos también en los tobillos, en las muñecas, los antebrazos, son zonas que van a modificarse. Lo que no es normal es que si yo comienzo un proceso desinflamatorio, mi hijo pierda peso drásticamente al punto que a lo mejor tú le puedas ver las costillas o los huesitos. Ok, eso no es normal. ¿Qué me dices de las ojeras? ¿Tienen que ver con la nutrición? Sí, tienen que ver también. O sea, porque hay personas acá que vienen y dicen, mira, mi hijo tiene ojeras y son marcadísimas, pero duerme toda la noche. Siempre hemos pensado que las ojeras solamente vienen de un mal sueño. Sí, las ojeras también pueden ser, aparte del mal sueño, factor genético, tienes que ver mucho la parte genética de la familia, pero también tiene que ver con los nutrientes que va a tener el niño en la comida. Entonces, si mi hijo no se está nutriendo bien, efectivamente vas a ver también un tema de ojeras. Tienes que ver la parte clínica igualmente, si los hematócritos están bajos, no están bajos. El tema de la retención de líquidos también es muy importante en ellos. ¿Tú cómo te convertiste en este tipo de nutricionista? Porque pasa que la mayoría, estudian el tema del plato 3/4, ¿viste? Sí. Es decir, la proteína, medir los carbohidratos, los vegetales, ¿verdad?
pero muy pocos yo he visto que tienen ese don o ese estudio de la microbiota, o sea, de que ese plato realmente influye en tu salud directamente. Comencé conmigo misma. Okay. Comencé probando conmigo misma porque a mí me detectaron que sufría de migrañas en la adolescencia y pasé por el proceso normal que te dicen, toma esta pastilla y se acabó. O deja de comer esto y se acabó. Yo no quería tomar pastillas porque yo decía, mi hígado se va a ver afectado, no me parece justo, no me parece correcto para mí. Y comencé como que a indagar, investigar y decía, ok, descubrí el tema, bueno, en la microbiota hablaban de los alimentos, la relación química que tiene con los alimentos, de que no solamente es la porción que comes, sino cómo lo comes, cómo lo combinas. Y yo sentía los cambios en mí misma. Claro, en la universidad yo hablaba de esto y los profesores te miraban como, no es normal, esto no, tienes que ver solamente el tema de a lo mucho calorías, composición corporal, pero como te digo, en mi caso comencé conmigo misma. Y como vi cambios, yo dije, por aquí es. Después tuve la oportunidad de estar también en un jardín de infantes y veía que muchos niños también tenían cambios con los alimentos. De ahí llegaban niños a consulta, por ejemplo, con autismo, y te llegaban y te decían, a lo mucho, el doctor me dijo que le quite los lácteos, que le quite el gluten y ya, o los azúcares. Y tú decías, no, pero es que todo tiene una base más allá. Entonces yo decía, si a mí me ha pasado, ¿cómo no va a ayudar, por ejemplo, en el nene que no tiene su microbiota completa? O sea, pero en mi caso fue conmigo. Después también pasé por un proceso inflamatorio en el que me encontraron un pequeño quiste y me dicen, no, vamos a evaluarlo después de 6 meses a ver qué pasa. Y dije, me voy a poner como ejemplo, ya voy a hacer una dieta, lo mismo, quité todo lo posible de sustancias inflamatorias, cambié el uso de los plásticos por vidrio, el tipo de cocción, los aceites, y desapareció. Imagínate. Entonces, cuando yo lo he vivido, o a veces sí digo, estoy muy rigurosa con lo que como, con lo que hago, tú puedes comenzar a percatarte de, ok, me siento inflamada, no me siento inflamada. Entonces, si como adulta siento ese cambio, imagínate cómo no tratar de aplicarlo con tus pequeños pacientes. Totalmente. Tú dijiste algo que me llamó la atención. El tema de cuando combinas alimentos tiene un efecto. ¿Cómo funciona eso? Porque tenemos que comenzar a ver los alimentos como una base química. Como que van a interactuar con tus genes. Entonces, si yo sigo combinando alimentos de forma tradicional, a veces también no debemos dejarnos llevar por el gusto o preferencia que tú tienes, porque como sabemos que no estamos solos, las señales de nuestros gustos o preferencias son enviadas por el tipo de bacterias, parásitos, hongos que tienes. Ya. Entonces, si tengo muchas ganas usualmente de tal alimento, deberías irte por lo contrario. Ya. Aunque suene así, pero debes irte por lo contrario. Claro, porque siempre las ganas de qué son. Comiste y quieres postre. Exacto. Quieres lo dulce. Exacto. Tienes que ir por lo contrario. Y aunque suene complejo, al momento que tú comienzas a comer, desaparecen esas ganas. Y puedes pasar muchos días sin tener antojos específicos porque estás tratando de tener una combinación. Ahora, ¿cómo combinas alimentos? Si no estás con una dieta rotatoria completa, yo siempre aconsejo, sea para los niños o para los adultos, guíate por 2, pero no más de 2 o 3 alimentos, para que también igual mantengas un proceso de desinflamación. O sea, si yo me hago, yo qué sé, un arroz chino, no le puedo meter, o una sopa, tú dices que meterle 6 verduras es demasiado. Yo te aconsejaría unos 2 o 3. Poquito. ¿Por qué? Porque nuestro organismo igualmente está inflamado, sino que nos envía señales de diferentes formas. ¿Y las especias? Las comidas que están sumamente condimentadas también, ¿las especias tienen microbiota? Sí, desde la forma natural. Si estamos hablando de especies naturales, por ejemplo, yo te digo... Molidas también influye. Pero si vas a combinar o estamos hablando de alimentos ultraprocesados... Ya sabes que estás jodido. Ya no. También, por ejemplo, para los niños con autismo, yo les aconsejo a los papis que usen una especie por día. Porque si no es mucho. Exacto, es mucho. Y algunas especies pueden ser muy beneficiosas, pero hay otras que a lo mejor pueden generar gases. Así como los niños con autismo son muy reactivos por fuera, no todos, ¿verdad? Pero las luces, los sonidos, los olores, Raquel es de los olores, ¿ok? También por dentro son igual.
Completamente. O sea, son igual de sensibles a lo que tú les metes. Solamente que tú no los puedes ver, sus adentros no los puedes ver, pero sí puedes ver sus conductas. O sea, tengo papás Sí. que me dicen, ay, mire, mi hijo nunca fue agresivo y de la nada se está golpeando la cabeza. Está de lo más bien y se ríe solo. Está de lo más bien y me ataca. Como que, porque no podemos ver qué pasa dentro de ellos. Exacto, pero cuando a mí me llegan casos así y me lo dicen, lo primero que pregunto es, ¿tuvo un cambio en la dieta? ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Cuánto comió? Porque es lo último que ven. O sea, se van usualmente por lo que está pasando alrededor, pero no lo que está pasando internamente. Entonces, tienes que ver que la comida es como el combustible. Yo les pongo el ejemplo, mira un carro. El carro va a andar dependiendo del tipo de combustible que tú le pongas. Entonces te dicen, no, sí, pero yo le puedo poner tal combustible, igual arranca, sigue, pero después de un tiempo comienza a haber fallas, comienzan a haber errores. Diferente a que le pongas un mejor combustible. Entonces, lo mismo pasa con tu hijo. Si a tu niño con autismo le vas a dar una mala alimentación, no puedes esperar que esté bien. Pero si tú tienes un cambio con los alimentos, vas a verlo que vas a mejorar. Pero el momento que tú le llegues a brindar otro alimento que no es el ideal, por ejemplo, un ultraprocesado, así sea una sola ocasión, estás disparando cadena interna en el organismo de él. Wow, eso tiene repercusión en cómo él se comporta, cómo él se siente, cuánto aprende y cuánto no. Entonces muchas veces nosotros mismos, bueno, flaqueamos, vamos a la comida chatarra porque es fácil y después lloramos porque la terapeuta dice que no trabajó hoy o nos agredió o se autoagredió. Entonces, al final uno no se da cuenta que llora por lo que uno mismo causó. Sí. Y aunque suene un poco fuerte, lo que tu hijo va a pedir es lo que tú también le vas a proporcionar o les has estado proporcionando. Porque van a la cocina y abren o piden. ¿Pero qué te piden? Lo que tú como adulto has estado también comprando. Claro, yo tuve un niño altamente adicto a la soda, pues a las gaseosas. Y era un niño que se estaba rascando los genitales constantemente, que caminaba en puntilla, que claramente los chances que tuviese un hongo cándida secretando oxalatos era alta. ¿Y qué es lo que más le da de comer a la cándida? El azúcar. Exacto. Y era todo el día, o sea, soda. Ey, es que no importa cuánto hagas, si sigues alimentando ese hongo que secreta neurotoxinas que lo lastiman, ¿cuánto va a aprender si todo le pica? O también, ahora que mencionas el tema de los oxalatos, cuando el niño con autismo tiene los oxalatos elevados, a veces los papás se preocupan o satanizan realmente los alimentos. Efectivamente hay alimentos que sí incrementan la cantidad de oxalatos, pero primero tienes que ver la cantidad de cándida que hay. Porque si mi hijo tiene cándida, debo tratar la cándida y debo encontrar un equilibrio con los alimentos. Porque a veces te envían y te restringen los alimentos. Perfecto. Pero te dicen, nunca más le vas a dar. Ah, no. Obvio no. O sea, el tema está que hay niños, por ejemplo, que yo he visto que ya se sabe que tiene oxalatos, que ya se sabe que tiene cándida altísima, que está en tratamiento para matar la cándida, pero la mamá le enchufa 2-3 teteros de leche de almendra todos los días. Exacto. La almendra es altamente alta en oxalatos. Entonces, esa alimentación no te está ayudando. No. Entonces, al final hay que eliminar la cándida. Para eliminar la cándida tienes que restringir un poco el alimento y luego lo vuelves a introducir. Exacto. Pero en todo caso, cuando lo vayas a introducir otra vez, debes igualmente introducir un alimento natural. Porque la bebida de almendras, efectivamente, me pueden decir los papás, yo la hago en mi casa, es natural. Pero en un vasito, ¿cuántas almendras estás usando? Si como adultos tenemos una cantidad máxima que podemos soportar de oxalatos, en un niño que es más chiquito, que su organismo está igualmente en proceso de maduración, un vaso de leche de almendras no va a ser lo mismo que un adulto va a tolerar. Pero en un vasito no podemos cuantificar cuántas almendras se usaron. ¿Tú crees que porque muchos padres pues usan la leche de almendra como un sustituto a la leche de vaca y piensan que eso está perfecto? ¿Está bien? ¿O tú dices que en verdad la leche de almendra no se debe usar en cantidades altas o qué? Mi respuesta sería, que yo sé que le impacta mucho a los padres, es usen agua.
Ya, porque agua es realmente la bebida universal que el cuerpo sí requiere. No, no hay un estudio que te diga que el cuerpo requiere bebida de coco, bebida de almendras, bebida de arroz, Jugos. Es que jugos. yo siempre doy el ejemplo es que Ajá. tú le das a tus plantas leche de almendra, le das a tus plantas jugo de naranja, le das a tu perro eso. Claro que no. Es más, se siente antinatural, ¿verdad? Si tuvieras una persona dándole a un perro jugo de naranja o una planta jugo de naranja o leche de almendra, uno diría, eso no es natural. Pero ¿por qué nosotros sí, si no los tomamos? Yo te diría que es el tema de la costumbre. Y lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Los nenes con autismo, los papitos te dicen, ok, vamos a retirar los lácteos. ¿Y ahora qué le doy? Tengo que buscar una leche, una bebida. Entonces le digo, dale agua. Es un ser humano que se va a terminar adaptando a la rutina, pero si tú como adulto no cambias esa rutina, ¿qué vas a hacer? Vas a simplemente cambiar la leche de vaca, pero crear otra rutina con la bebida de almendras, que lo más probable es que como la vas a brindar todos los días, cuando hagas algún examen, te va a salir que no está tolerando bien la almendra. Y ahí el problema no va a ser la almendra, el problema va a ser que volviste a generar Una adicción, una a adicción. otra cosa. Pero si tú le brindas, por ejemplo, yo sí aconsejo agua de forma diaria y en todo caso, si en algún momento quieres hacer una receta o quieres salir de la rutina porque es un cumpleaños, un evento especial en la familia y tu hijo sí puede comer almendras, usa la bebida de almendras. Ahí yo no veo nada malo en eso, pero que tú le brindes como un sustituto de la famosa leche de vaca, trato en lo posible de que los papitos no lo hagan. O sea, trato en lo posible, pero te digo, le explico el motivo para tratar de crear conciencia en ellos y que ellos sean los que decidan al final no hacerlo. Porque Pero nosotros nos han brainwashado a decirnos que necesitan el calcio. Y ya uno dice, ay no, por si no toma leche de vaca, pues este paquete de almendra dice 30% más calcio que leche tradicional. Entonces, venga, ¿qué hacemos con el tema de la nutrición? ahí viene el tema de la precisión también, de que si yo no le brindo lácteos, tú tienes otras fuentes de calcio. Por ejemplo, los vegetales verdes. ¿Ya? En una porción adecuada, si tu hijo tiene una programación nutricional en la que tiene las porciones, ahí entra también la parte de las porciones, el vegetal que tú le estás brindando o la semilla que le estés brindando, dependiendo del tipo de dieta que va a llevar, si puede o no puede, va a tener la cantidad de calcio que requiere. Pero si tú no tienes una programación o la tratas de hacer en base a lo que a veces escuchas y desconoces, no te puedes asegurar que la alimentación va a estar completa. Entonces, sí hay formas en que tu hijo va a poder obtener el calcio o la famosa vitamina D también de los alimentos. En cambio, si usas, por ejemplo, una bebida de almendras o las almendras, viene la otra parte, de que tiene que ser todo equilibrado. Yo me pongo has dicho muchas veces en este podcast, es importante el tema de las cantidades, porque yo siempre tengo ese ejemplo de que tengo el niño, ¿verdad? Repleto en cándida, que la mamá me dice, ay no, la gaseosa, ama la gaseosa. Miriam va a estar tan orgullosa de mí porque le quité la gaseosa, está comiendo solamente natural. Y yo veo que el niño todavía sigue en puntillas, se está jalando los genitales. Y yo dije, pero ¿qué le estás dando? Me dice, pura fruta. Hoy solamente se comió 5 bananas. Y yo, ok, señora, pasa que las bananas están llenas de azúcar, puede que no es gaseosa, pero él buscó desahogar su saciedad en la banana. Ok, me habla 3 semanas después, Miriam va a estar tan orgullosa. Ya no come más que un banano por día y no toma gaseosa. Y yo veo al niño y el niño está con las manos, con los pies, con los genitales. Y yo, pero entonces, ¿qué sí le estás dando? Me dice, bueno, está comiendo mucho arroz. Entonces, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco sobre cómo las bacterias influyen en lo que el niño elige y cómo eso va a transicionar en que lo eligen diferentes cosas. O sea, un azúcar, ¿en qué diferentes maneras se puede presentar? Para que un papá tenga una idea. Yeah. Cuando hablamos de azúcar o azúcares, no solamente el azúcar morena, blanca, panela, coco, sino todo lo que vaya a terminar en azúcar. Entonces, los carbohidratos, su última molécula básicamente va a ser azúcar. Eso no quiere decir que vamos a quitar el carbohidrato, no, porque como mencionamos ahí estas dietas keto, paleo, si hablamos de una dieta de precisión, va a ser una dieta equilibrada, no tengo que irme solamente por un grupo de alimentos. Entonces, carbohidratos siguen siendo azúcares al final. Pero hay órganos del cuerpo humano que requieren los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, el cerebro, los ojos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a brindar la cantidad adecuada. Porque yo suprimo azúcares agregados, listo. De ahí voy a usar frutas. Hay mamás que tienen miedo a las frutas, te dicen, yo no le doy frutas. Pero
sigues viendo y dices, ¿por qué no hay un cambio? Carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Si estamos hablando que la última parte del carbohidrato va a ser azúcar, si yo me paso de la porción, estoy alimentando igualmente a la cándida. Entonces, si mi nena está repleto de cándida y yo le doy mucho arroz o mucha papa o mucho camote o cualquier otro carbohidrato, sigo alimentando la cándida. E inconscientemente, en muchos casos de los niños con autismo te dicen, su alimento favorito es el arroz, su alimento favorito es la papa, su alimento favorito es este. ¿Y qué podemos ver? ¿Cuál es la base? Azúcar. Claro. Y suele ir de la mano con que tiene cándida elevada. Entonces, aquí viene el tema de la porción. Yo no voy a suprimir ese carbohidrato, sino que lo que voy a hacer es darle la porción que realmente requiere. ¿Hay una porción en general que más o menos tú estuvieses contenta con que alguien tomara como ejemplo? Dependiendo de la edad, no lo puedo generalizar tanto porque habría que ver la edad y el estado nutricional en el que se encuentra el niño también. ¿Cuánto sería demasiado? Demasiado. Si estamos hablando de un rango de hasta 5 añitos, más de 3 o 4, más de 3 tazas, por ejemplo, de arroz. 3 tazas es un montón. Te sorprendería. Hay muchos casos que te llegan con 8 o 9 tazas al día. Jamás vi una cosa. Sí te llegan así. Entonces te digo, 3. En todo caso, si es la única fuente de carbohidrato, te diría 3 y tazas medidoras. Eso es también importante. Wow. Cuando hablemos de tazas o porciones, son las tazas medidoras de repostería universal, no la taza de la casa, porque a lo mejor puede ser un tazón claro. o chiquito. Okay, pero si tú tuvieses que elegir un niño de 0 a 5 o de 5 a 12, una taza sería suficiente. Si es hasta 5, yo me diría una taza o una taza y media. Pero no todos los días. Tú vas no todos rotando. Los días, voy rotando, exacto. Un día puede ser arroz, otro día puede ser papa, otro día camote, otro día maduro, dependiendo. ¿Qué opinas tú sobre el doble shock térmico? ¿Eso en verdad ayuda? Y si ayuda, ¿nos puedes explicar cómo se hace? Sí, lo del almidón resistente. Sí. Ya, lo que pasa es que cuando tú tienes el carbohidrato y lo vas a aquí viene la parte química, que te decía que cada alimento tiene una parte química, y tú lo vas a convertir en un almidón resistente, va a significar que cuando pase por el estómago no va a ser digerido al 100%. Entonces va a ir una digestión más lenta y va a permitir que pueda inclusive llegar esa parte al colon donde están las bacterias, en teoría. Entonces, si mi niño con autismo tiene una disbiosis y las bacterias están en el estomaguito, si hablamos tal vez de una permeabilidad, están ahí, entra el carbohidrato tradicional y es como una fiesta para las bacterias. Entonces es una fiesta porque la bacteria está donde no tiene que estar, bajó el carbohidrato, comienza a trabajarlo ahí. Y problemas, gases, inflamación, se ponen un poquito más activos del usual por las molestias. Hiperactivos. Exacto. Entonces, cuando tú transformas este carbohidrato en un almidón resistente, permites que el proceso de digestión sea más lento y llegue completo al final. Ok, ¿cómo se hace? Lo ideal sería que tú cocines el carbohidrato. Ya, hay mucha bibliografía que te dice que 3 horas, 4 horas. Yo sí aconsejo que sean mínimo 6 horas. Cónchale, yo estaba diciendo a todo el mundo que lo cocine, pero tú no puedes cocinar una papa 6 horas. No de cocción, te hablo el choque térmico, ahí es lo que voy. Ajá. Ya, almidón resistente es que tú lo cocinas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que a veces caliente tú lo brindas también para comer. Ok, cocino la papa. Exacto, ya hablamos de la papa. Lo enfrío y yo lo que hago es que la dejo toda la noche en la nevera. Perfecto. O sea, toda la noche. Ajá. El día siguiente lo vuelvo a cocinar unos minutos, que hierva, lo enfrío nuevamente, lo meto al congelador y voy brindándole de ahí. Ya, ahí está perfecto. Ok. Pero el cambio que tú vas a tener químicamente para el almidón resistente ya lo estás haciendo en el momento que lo colocaste en refrigeración. Ok, no es nunca dar un carbohidrato fresco. No, exacto. Darlo un día viejo. Más horas de refrigeración tenga, mejor va a ser la calidad del almidón resistente que estás logrando. Lo que te decía de las horas es porque hay papitos que te dicen, yo lo coloco, por ejemplo, 1 hora en refrigeración. No, necesita la noche entera, básicamente. Exacto. Por eso yo les digo, mínimo 6 horas. Ya. O sea, lo ideal, 24, si puedes. Que igual tú lo dejas a las 12, sacas una porción, lo vuelves a cocinar. A mí, a ver, cosas que a Raquel le encantan, papas fritas. No lo puedo comer todos los días porque eso sí, yo estoy anuente. Yo voy rotando a la Raquel siempre, aunque le dé variedad. Ya le estoy dando variedad, pero yo sí roto. Yo no voy a papas 3 días rectos. Claro. ¿Okay? Y si doy, son diferentes especies de papa. Pero ¿qué hacemos?
picamos la papa como si fueran papas fritas, las hervimos, la dejo descansar toda la noche en la nevera, el día siguiente los vuelvo a hervir y luego yo agarro una bolsa y yo congelo, porque las papas es algo que yo puedo hacer así, para no estar, porque mentira que todos los días de la vida una persona puede darle un doble shock térmico a un alimento. No puedes, por tema de tiempo usualmente. Claro, entonces ciertas cosas como esas uno se puede pues nutrir. Otra manera, si ya vas a esperar 6 horas, pues cocinaste en el desayuno, o sea, tempranito cocinaste, lo dejaste reposar todo el día y en la noche vuelves a cocinar un poquito más y le das eso y ya también funciona. Ok, esto me gusta. O sea, son trucos y Son pequeños trucos Dios, que si puedes combinar los dos te sale increíble. Pero realmente con el almidón resistente es el tema de la refrigeración. Con que tú logres una refrigeración de algunas horas, estás mejorando eso. Buenísimo, bajándole eso. Y ahora que lo pienso, la hiperactividad, muchos niños vienen ya medicados por hiperactividad, con la barriga toda grandota, cuando lo que está pasando ahí es que hay permeabilidad, las bacterias están acá arriba, cuando llega la comida empiezan a hacer fiesta, hacen gases y causan una conducta que uno no desea. Entonces uno da un medicamento para bajar la hiperactividad, pero la digestión que está haciendo en un lugar no adecuado es la que le está causando desde un principio. Sí, cuando llegan esos casos yo les explico a los papis, mira esa medicación como que fuera un maquillaje. Te sale un granito, o sea, yo trato siempre de poner ejemplos para los papás porque si tú no has vivido un proceso de desinflamación como adulto, no lo comprendes. Entonces es importante que primero el papá y la mamá lo comprendan para que lo pueda manejar con el nene en casa y sea sostenible. Entonces les digo, tienes un granito, te pones maquillaje, lo cubres y en teoría no lo ves, pero igual está ahí. Lo mismo pasa con este tipo de medicación. Cubres lo que quieres cubrir, pero lo que está generando el malestar está ahí, está de forma latente, que en este caso son los alimentos. A lo mejor mi hijo se pone más irritable, más activo, obviamente es por la fiesta que estábamos mencionando de estas bacterias. Entonces, ¿cómo volver a agarrar esas bacterias y ponerlas donde deben de estar? Vas bajando inflamación, vas mejorando y hay que ver, pues, ¿no? Si también qué tiene cada nene, si por ejemplo tiene SIBO, el tratamiento, ver qué tratamiento está pasando, pero una vez que termine el tratamiento, dar lo que tienes que dar. De la manera que tienes que darlo. Okay. Esa es la mejor forma en la que tú puedes también lograr, digamos, como dijiste, enviar a donde tiene que estar, mantenerlo ahí, permitir que crezca lo que tiene que crecer, permitir que comience a irse lo que tiene que irse, pero si no brindas la alimentación ideal, no puedes esperar de que esté todo como que en equilibrio. Claro, imagínate, yo creo que las personas que nos están escuchando ahorita están agarrando la cabeza porque hay personas que todavía dicen, ay no, yo no estoy para esas dietas, yo no creo en eso. Y yo digo, pero es que, ¿qué tan lejos vamos a llegar con nuestros hijos si no les prestamos atención desde la caca hasta la bacteria? O sea, toca porque como el corazón es un órgano vital, si te faltara 3/4, ¿qué pasaría contigo? Pues lo mismo pasa con una microbiota incompleta. Si te falta 3/4, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué está pasando contigo? No podemos ignorar ese órgano que no está. No, y como el microbiota es tan importante, cuando te dicen el cuerpo te envía señales, es la microbiota que te envía señales. Tú vas a ver las señales en la caca de tu hijo, en la lengua de tu hijo, en las manos de tu hijo, en la calidad del pelo. O sea, son señales más allá de que, necesito darle tal vitamina porque es deficiencia de esto. No, tienes que ir a sanar lo que está pasando en su microbiota. Por ejemplo, la lengua es otro indicador de ellos. Si la lengua está blanca, si la lengua está pastosa, si hay un mal olor, a veces lo puedes asociar hasta con el hígado también, porque si hay una alteración de su microbiota, que ya sabemos que ya la tienen, pasa que a veces también el hígado comienza a trabajar de más. Comienza a trabajar de más porque tiene que bajar los procesos de intoxicación internos que hay. Entonces vas a ver que tu hijo puede tener un mal aliento. Incluso ponerse amarillo. Exacto. Hay muchos niños que he visto amarillo. O pelarse las palmas de las manos, de los pies. O sea, son señales que el cuerpo envía por la microbiota. Pero siempre, siempre lo mejor que puedes hacer es observar a tu hijo y ver. Si ves un cambio, decir, ok, algo que yo estoy dando o haciendo no le está haciendo bien a la microbiota y tengo que cambiárselo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me decía mi mamá, si tu cuerpo te pide carne roja, come, porque tu cuerpo lo necesita? ¿Qué tan cierto es eso? Yo haría lo contrario. Haría lo contrario porque... Aunque estuve, por ejemplo, personas con el hierro bajo y el cuerpo le pide carne, igual es malo. Depende cómo lo hacemos. O sea, yo lo que te diría ahí sería que si esta persona, si niño con autismo o un adulto,
tiene deficiencia en hierro, por ejemplo, y te armas una dieta o un programa nutricional y vas alternando alimentos, vas a terminar mejorando efectivamente el hematocrito bajo o el hierro bajo. Pero si hoy yo quiero, por ejemplo, comer, pongo ejemplo, hígado o pongo carne de res, pero todos los días lo como, ¿qué está pasando? Estás alimentando la bacteria o el microorganismo que quiere eso. Diferente a que lo vas a comer en la semana, pero hoy vas a comer otra proteína. Claro, porque luego lo que haces es subir el sobrecrecimiento de la bacteria de eso que desequilibra a las demás. Ajá, yo lo que aconsejo siempre es come lo que tengas que comer, pero si te das cuenta que tienes un deseo frecuente por comer tal alimento, altérnalo, páusalo. Ok. Porque te dicen, tú comes y te sientes feliz. Ya sabemos que las emociones también son desarrolladas por tu microbiota. Imagínate. Entonces, cuando hablamos, ¿sabes? Del tema de la depresión también, no te hacen un análisis profundo de cómo está tu microbiota, te mandan fármacos. Cuando en todo caso, a lo mejor cambiando tu dieta, vas a producir diferentes neurotransmisores y podrías combatirlo, podría desaparecer, podrías mejorarlo. Imagínate. Entonces ahí ves que la microbiota es la base de todo y lo que tú vas a comer va a marcar un antes y va a marcar un después también. Yo creo que yo tengo la cabeza hecha un bombo porque todo lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo y creo que a veces uno sí quiere comer ciertas cosas. Si es repetido que tu cuerpo te lo pide, es una alerta. Sí. Y si es repetido que tu niño te lo pide. Tengo niños que quieren comer 10.000 mandarinas, todos los días mandarina, y venga. ¿Qué pasa con esa bacteria que está exigiendo la mandarina tan constante? ¿Qué pasa dentro de ese cuerpo, ese ecosistema? Es un desbalance, no podemos dejar esos desbalances, porque es lo que hace que esa microbiota no esté sana. Entonces, creo que ya hemos dicho bastante. Hay mucha información, no sé si, yo sé que habrá quedado muchas cosas por fuera, pero con lo que ya ustedes tienen, creo que tienen mucho para masticar, ¿ok? ¿Qué pasa con los papás que van a querer contactarte? ¿Puedes trabajar vía Zoom? Trabajamos vía Zoom también. Ok. Consultas en línea. ¿Cómo son tus redes? Nutrición, Guadalupe Mena Nutrición. Ok, vamos a poner eso aquí para que las personas te puedan seguir, que te puedan hacer consultas, te puedan contratar por fuera, porque muchas personas van a decir, cónchale, yo sí quisiera una persona que me haga una alimentación de precisión, estoy preparada para hacerlo, pero solas no podemos todo el tiempo. Exacto. Y a veces los papitos tienen consultas porque te dicen, ¿cómo puedes ver a mi hijo de forma a distancia? Y como estamos hablando que es de precisión, tú te guías en la parte clínica. O sea, hay que romper el esquema de más allá del peso o de que la medida y te toquen al nene, es el tema de cómo está su parte clínica. Si tienes exámenes básicos a lo mejor de sangre, si tienes más exámenes, por ejemplo, de microbiota o intolerancias y todo eso, tú puedes trabajar. O sea, es la forma como lo trabajamos con los bebés a distancia y logras los resultados también. Es como un asesoramiento para que puedas mejorar la alimentación. Excelente. Bueno, gracias por este podcast. Quedé con la cabeza wow, porque me encanta cuando me lo explicas tan bien, tan bien. Mucha gente le va a encantar también. Sin duda, tú eres de las mías, ¿no? Que un diagnóstico no es un pronóstico. Así es. Especialmente si sabemos qué hacer y dónde buscar y cómo sanar. Así que hasta el próximo viernes. Se les quiere.